buena música, realmente, Ramón. Está inspirado hoy. Debe ser el día así como nublado, ¿no? Que hace que pongamos otro tipo de esfuerzos para darle color a la tarde. ¿Usted se preocupa por esto del tema de la automatización del empleo? Que en definitiva es algo que, bueno, que todo el mundo proyecta hacia adelante, pero que viene dando pasos concretos y seguros hacia a algunos, a la comprobación de algunos estudios que nos hablan de que nos tenemos que preocupar y nos tenemos que preocupar en serio. Entonces ahora vamos a hablar con el profesor de Economía Política Internacional y Gestión de la Innovación en el IEM, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Estamos hablando con Leonardo Veiga. Muy buenas tardes, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Acá estamos, viste, mirando un poco por la ventana en un día que ya empezó hasta a lloviznar. O sea, está feo este invierno, ¿no? Bueno, a mí me gusta. El cambio de estaciones tiene sus encantos. Bien, Leonardo, lo que no tiene sus encantos es el paso del futuro si no tomamos las previsiones necesarias como para que cuando nos llegue el momento estemos preparados. Y en definitiva, dentro de muy pocos días, además, van a estar hablando de estos temas con la Universidad de Montevideo, creando un cronograma, mirando las herramientas posibles y cuáles son los pasos que tenemos que tomar de aquí en adelante para que justamente nos agarre bien parados. Es así, tenemos un curso corto que hemos diseñado para los cargos directivos de las empresas, pensando en los procesos de automatización y cómo llevarlos adelante. Y que sobre todo que identifiquen los principales desafíos que van a tener en el proceso, que ya están teniendo hoy el proceso. Ya están teniendo hoy, era lo que decíamos anteriormente, claro. Obviamente uno se tiene que preparar para todo esto y a veces para lo que nos preparamos es un futuro incierto, ¿no? Todo está cambiando muy rápidamente. El proceso es una cadena de cambios rápidos. Sí, en los últimos tiempos se ha acelerado bastante. Hay varias cosas que están confluyendo a eso. En primer lugar, por supuesto, el avance de la tecnología, que es muy rápido, pero también los cambios en el mercado. O sea, cuando hay determinadas cosas que hacen los competidores, casi que no hay más remedio que uno también lo tiene que hacer. Entonces, esos procesos se retroalimentan y se aceleran. ¿Cuáles son los lugares donde tenemos que poner nuestra mirada? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos que tener en cuenta para comenzar a transitar este cambio? Es buena pregunta y difícil de responder. Yo creo que para ilustrar un poco cuál es la naturaleza del problema, hay que entender un par de cuestiones. Toda producción, ya sea de bienes o de servicios, es una combinación de personas trabajando y de equipos y de equipamiento y de capital, ¿verdad? Entonces, las combinaciones que uno hace de una cosa y de la otra dependen de una serie de circunstancias. A lo largo del tiempo, lo que se ha dado es que hay determinadas tareas que originalmente hacían los seres humanos que ahora se pasan a los equipos, ¿verdad? Lo primero, lo que más visible fue con la revolución industrial, que lo que se le dijo al ser humano es: mire, usted ya no necesitamos su fuerza física, eso se van a encargar las máquinas. Entonces, con la revolución industrial, la fuerza física del ser humano como factor de producción perdió mucho su peso. Quedan algunas actividades, pero la mayoría desaparecieron. Y entonces quedaron en los seres humanos, en lo que es lo físico, las destrezas finas, ese tipo de cosas. Y en lo intelectual, básicamente es el proceso de los procesos intelectuales siempre terminan en tomar decisiones. Entonces, hay tres tipos de decisiones que puede tomar un ser humano. Decisiones en condiciones de certeza, decisiones en condiciones de riesgo y decisiones en condiciones de incertidumbre. Una decisión en condiciones de certeza es que yo ya sé cuál es el resultado de una determinada acción. Es el tipo de actividades que están establecidas en los manuales que dicen en tal situación que tiene que hacer esto o lo otro,
está prevista cuál es no hay dudas con respecto a cuál es la solución posible si uno toma las decisiones adecuadas. Después hay otro tipo de decisiones que son las decisiones que se toman en condiciones de riesgo. A diferencia de las anteriores, son decisiones en las cuales los resultados no están garantizados, hay distintas opciones de resultados. Pero es una situación que se repite en el tiempo y yo lo que puedo estimar son las probabilidades. Cuando una situación en que yo sé cuáles son las probabilidades se repite mucho en el tiempo, casi que estoy en una situación de certeza, o sea, en las empresas se maneja igual. El caso típico es, por ejemplo, una empresa de seguros. Yo voy a una empresa de seguros y digo, quiero hacerme un seguro de vida. El funcionario, ¿qué es lo que hace? Me pide una cantidad de datos, a partir de los cuales va a consultar una tabla actuarial, ahora ya están en computadora, que dice cuál es mi expectativa de vida en función de los antecedentes y en función de eso se me calcula el seguro de vida. Cuando yo acumulo todos los seguros de vida que esa empresa de seguros hace, el resultado final es muy próximo a lo que se calculó. O sea que casi que se da una situación de certeza. Y después tenemos el tercer tipo de decisiones, que son las decisiones en condiciones de incertidumbre. En las decisiones en condiciones de incertidumbre, yo no sé, en primer lugar, cuáles son las opciones posibles. Puede ser que conozca algunas, pero no sé la totalidad de los resultados posibles de mis acciones. Y mucho menos no tengo probabilidades. Entonces, en toda empresa hay una combinación de esos tres tipos de decisiones. Decisiones en condiciones de certeza, decisiones en condiciones de riesgo y decisiones en condiciones de incertidumbre. Obviamente para tomar este tipo de decisiones necesitamos diagnósticos, ¿no? Bueno, no, las decisiones en condiciones de certeza no. De certeza, los diagnósticos ya están hechos, y en condiciones de probabilidad también. Las decisiones más complicadas son las decisiones en condiciones de incertidumbre. Esas son las decisiones que los procesos de automatización todavía le dejan a los seres humanos. Ahora, son situaciones que para algunas personas entrenadas son situaciones manejables, pero para la gente que está acostumbrada a la rutina es una situación que le genera mucho estrés. Ahora, el futuro laboral pasa por ahí, o sea, pasa porque los seres humanos concentran su actividad en decisiones que involucran un alto grado de incertidumbre. Cuando colgamos en las redes que ibas a estar acá, Washington Coralo, expresidente de la Cámara de Industria, nos escribía insertarse, prepararse para la tecnología y automatización, encarar un mundo disruptivo, educar y generar puestos de trabajo con sostenibilidad y competitividad son parte de los principales desafíos para Uruguay y buena parte del mundo. Estoy de acuerdo con él. O sea, el tipo de... Hay veces que se piensa que todo este proceso de que uno busca en Google y entonces encuentra cualquier cosa, o que la información es fácilmente accesible, exime a la gente de la preparación, cuando es exactamente lo contrario. O sea, tomar decisiones en condiciones de incertidumbre implica que las personas tienen que tener no solamente un entrenamiento previo, habilidades, sino también tiene que tener muchos conocimientos. No es el tipo de decisiones que pueden esperar a que uno vaya a buscar a Google a ver dónde está la respuesta. Leonardo, ¿cuánto tiene en este caso las políticas de gobierno, cuánto inciden, ¿no?, en facilitar este proceso? Bueno, ahí yo creo que el rol del Estado, ¿no? Sí, ahí la cuestión fundamental, yo creo, es se hace mucho énfasis en la educación tradicional, cosa que me parece bien, pero el problema fundamental es que con vistas al futuro, los problemas de educación ya no van a ser problemas para la gente joven nada más. O sea, no es cuestión, estamos acostumbrados a un sistema en el cual la capacitación, el grueso de la capacitación se hace hasta los, pongámosle, 25, 26 años de edad, y después hay una etapa que hay como una especie de mantenimiento mínimo y uno empieza a dar frutos. En la práctica lo que pasa es que conocimientos cada vez se vuelven más rápidamente obsoletos, así que
pasamos a un sistema en el cual uno se tiene que estar capacitando permanentemente, no va a haber tanta diferencia. Entonces, el problema es que tenemos mucha gente, sobre todo en un país envejecido como Uruguay, en tramos de edad en las cuales son demasiado, si pierden su puesto de trabajo, son demasiado viejos para entrar al proceso de capacitación tradicional, pero demasiado jóvenes como para retirarse. Y para ser alguno de los involucrados, cuando dentro de 20 años, bueno, no existan más el 54% de los oficios que desempeñamos o de los trabajos que desempeñamos actualmente. Claro, en sí mismo que el 54% de las tareas tengan riesgo de ser automatizadas no es un mal dato. La medida en que los nuevos puestos de trabajo que se crean impliquen que para la persona le permita un trabajo más agradable, con mayores desafíos. El problema es que esos puestos de trabajo exigen una capacitación que eventualmente las personas no tienen. Entonces, y ahí el dilema. O sea, que se destruyan determinados puestos de trabajo no es malo, siempre y cuando los puestos de trabajo que se creen sean en volumen suficientes como para compensar los que desaparecen y en sus características que le permitan a la gente que se sienta más realizada. El caso típico, la otra vez fui a una conferencia que se dio en línea. Línea está ahora, no sé si te lo había comentado, trabajando con tambos automatizados. Sí, entonces vimos el ejemplo en el Prado pasado. Ahí va, tienen un tambo experimental en el cual están haciendo experiencia para después poder difundirla al resto de los productores. Y es un sistema en el cual es muy interesante porque el ganado voluntariamente va a que lo ordeñen, nadie lo tiene que llevar, las 24 horas del día el ganado está circulando, las máquinas se encargan de lavar las ubres, de ordeñarlo, de desinfectarlo, registran todos los datos. Y entonces alguien preguntó, ¿pero y esto hace desaparecer los puestos de trabajo? Y el especialista de línea que estaba dijo, no desaparecen puestos de trabajo, no es que haya menos puestos de trabajo de los que había antes. El problema es que son puestos de trabajo completamente distintos. Antes el puesto de trabajo que tenía era el de una persona que tenía que levantarse a las 4 de la mañana para arrear el ganado, lavar los animales, lavar la playa de ordeñe. Ahora lo que tengo es una persona detrás de una computadora interpretando datos. Son trabajos, y si uno dice, bueno, este trabajo nuevo evidentemente es mucho más atractivo que el trabajo que había antes. El problema es que el trabajo nuevo exige una capacitación que probablemente el que antes se encargaba del tambo no tiene y le va a ser muy difícil de adquirir. Ese es el gran dilema, la transición entre las demandas de capacitación que un tipo de puesto de trabajo y el otro tiene. Ahora, los nuevos no necesariamente son peores. Sí, justamente. Hay que ir con eso. Estaba leyendo por allí un artículo de cuáles son los países que están aplicando inteligencia, ¿no? Y veíamos que hablaban de China, de Estados Unidos, de Dubái, como países que están trabajando fuertemente y además lo tienen como política muy marcada. Entonces, todos los trámites administrativos van a estar en red. Todas las cosas de gobierno van a estar en red, todos los trámites aduaneros van a estar en red, todo va a ser Eso también te lo tenés que poner a pensar, porque obviamente el rol del Estado cambia, o el estado del Estado cambia. No, sí, y la cantidad de gente dedicada a una cosa u otra también cambia. Ya no van a haber sellos, no van a haber papeles, no van a haber colas. Pero los cambios más importantes, tú mencionabas China. China está haciendo enormes esfuerzos para ser el líder mundial en materia de inteligencia artificial. Y entonces uno diría, bueno, China, el país de la mano de obra barata. Pero paradójicamente, China es también uno de los países que más fuertemente está trabajando en los procesos de automatización. Por ejemplo, China tiene problemas con la cantidad de médicos, entonces ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial que diagnostican enfermedades con resultados muy comparables al de un médico
persona, inclusive Sí. los resultados son mejores. Con lo cual, los médicos, en vez de hacer diagnóstico, lo que pasan a hacer es a controlar los diagnósticos que las máquinas hacen. La inteligencia artificial va a ser el gran motor de los cambios en el mundo del trabajo, básicamente porque una serie de actividades que antes eran reserva de los seres humanos, ahora pasan a también ser ámbito en el cual los sistemas informáticos pueden actuar. A prepararse entonces, ¿no? A no perder tiempo. Por sobre todas las cosas, a mirar, a ver todos y cada uno, ¿no? Porque esto también pasa... No es un mundo muy, en realidad, no es un mundo desagradable. Es un mundo en el cual... No, para nada. Vamos a tener que combinar, el tener que aprender se va a volver parte de nuestro trabajo. O sea, estar aprendiendo permanentemente va a ser parte de tu trabajo. Siempre lo ha sido, pero ahora va a ser mucho más marcadamente. Y bueno, el problema está bien. que más preocupante es la generación intermedia, la de la transición. Y bueno, ahí enfocar, ¿no? Los que tenemos Sí. profesiones como la tuya, como la mía, sabemos que tenemos que estudiar todos los días, que esto no se termina nunca, que los desafíos son cada vez más importantes. Vos porque tenés que enseñar y nosotros porque tenemos que buscar las fórmulas entre las redes, la tecnología y la inteligencia para llegarle a otro ser humano, ¿no? Y vaya que ha cambiado este mundo. Bueno, los desafíos son permanentes, a mí me gustan, no me asustan y creo que si los llevamos bien, va a hacer que los seres humanos tengamos una mejor calidad de empleo, seguro. Es así. Lo que hay que ser consciente, quizás, uno siempre tiene la tendencia a pensar de que, bueno, esto va a ir más despacio de lo que hay tiempo. Es quizás lo más importante es crear una sensación de urgencia. Creo que la gente lo está empezando a ver cuando va al supermercado y se ve los sistemas de despacho automático o todas las otras actividades, o cuando uno empieza a ver que cada vez más la gente compra por internet y no en la tienda física, o en todo ese tipo de situaciones, yo creo que la gente va tomando conciencia de que, bueno, que los desafíos del mercado laboral están cambiando y que uno tiene que tratar de adaptarse a lo mismo, ¿no? Perfecto. Desde el punto de vista de las empresas, el problema fundamental es cómo manejan la transición. Eso es lo más... en realidad, este tema de la incursión de la tecnología a las empresas... Tengo un profesor en el aire y me acaba de llegar un profesor a estudio. Hoy está el contador Gabriel Gudiño. Leonardo Veiga se conocen, ¿no? Por supuesto, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo andás? Te decía que hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, hubo una época en que estuvo de moda los procesos de reingeniería. Básicamente, y Gabriel ahí sabe mucho más que yo, el software había llegado a un determinado nivel de desarrollo que permitía automatizar muchos procesos administrativos a nivel de las empresas. Y hubo un muy mal uso de esos procedimientos, y fueron pensados estrictamente en términos de cómo despedir gente, lo que generó que los procesos de reingeniería pasaran a ser mala palabra. Entonces, las empresas tienen que tener mucho cuidado con los procesos de automatización, precisamente para que automatización no pase a ser sinónimo de despidos, y entonces el progreso genera anticuerpos. O sea, la empresa no solamente tiene que tomar en consideración en qué cosas puede... no solamente tiene que planificar sus cambios tecnológicos, sino que también tiene que planificar sus cambios en materia de recursos humanos, de manera de que la gente que está comprometida con la empresa no sienta que la tecnología se transformó en una enemiga de su seguridad, de su estabilidad laboral y de sus perspectivas de progreso. No sé, Gaby, si querés acotar algo a esto, ahora que estamos los tres. Que sin duda los procesos de reingeniería, como decía Leo, estaban durante mucho tiempo muy enfocados en la reducción de costos
Y obviamente el proceso hoy de automatización debe ir por otro lado, es decir, debe ir por repensar nuevos modelos, por analizar información, tal cual lo que venía Leo diciendo en su columna. Necesitamos a las personas aplicando su energía en repensar cómo hacer las cosas, y eso no era lo que se venía haciendo con la etapa de reingeniería, que estaba muy enfocada a la reducción de costos. Acá hay sustitución de personas por tecnología para liberar a las personas para pensar los nuevos modelos que nos tenemos que enfrentar en el futuro. Qué lindo. Este tema forma parte de los capítulos que yo quiero ocupar en las internas políticas, ¿no? No quiero hacer política, Es quiero tan difícil quiero esa. el periodismo 4.0. Bueno, yo lo voy a imponer. Hay que pelearla. Hay temas, justo de la semana Me voy a pasada salir de la pensaba agenda, hablando con Gonzalo Baralla el otro día, ¿no? De todas estas cosas, y dijimos, y bueno, viste, eso que se me viene a mí a la cabeza de vez en cuando, ¿por qué hacer entrevistas tradicionales para ver si sos más fuerte uno que otro? No, hablemos con los candidatos a ver qué saben de esto, cuánto los preocupa, qué los motiva, cuáles son sus equipos, cuáles sus proyecciones. Me parece que son los temas. Sí, muchas veces nos preocupa a los que tenemos alguna pata académica la poca presencia que hay de actores políticos en eventos bueno, de discusión de futuro, ¿no? Traigamos los eventos de discusión de futuro a las mesas de debate. ¿Qué te parece a vos, Leo? Yo coincido con Gabriel, o sea, la política siempre tiene el dilema de que está muy orientada al corto plazo. A veces nosotros le achacamos la responsabilidad a los políticos. Totalmente de acuerdo. Pero en realidad el problema es que los políticos, a su vez, responden a las demandas de la gente. Entonces, un político le puede querer decir a la gente, mire que tenemos que pensar en los horizontes de 10, 20 y 30 años, y la gente lo que responde es, mire, a mí me interesa el hoy, o a lo sumo el año que viene, y si se me va a hablar de otra cosa no me interesa y me voy. No, pero eso para la tribuna, pero para estudio me parece que está bien que hablemos de estos claro, temas. Sí, pero digo, el político tiene esa mezcla, o sea, es una combinación tiene que ser receptivo de las demandas de la gente y al mismo tiempo tiene que ser quien proponga las nuevas agendas. Entonces, en ese equilibrio, yo creo que la mayoría de los sectores políticos son conscientes de los desafíos que se nos vienen. En mayor o menor grado, todo el mundo es consciente y todo el mundo tiene claro que, por ejemplo, en estos problemas que estamos teniendo en materia de generación de empleo en los últimos tiempos, hay un componente que es los procesos de automatización. No es el único componente, pero yo en casi todos los artículos que he leído sobre qué es lo que está pasando, bueno, todo el mundo reconoce que la automatización es un componente del proceso. O sea que, bueno, es un tema que hay que abordar y yo creo que hay base, o sea, todo el mundo tiene asesores lo suficientemente idóneos como para que sea una discusión que se procese de una manera bastante constructiva. Porque en realidad esto no tiene ningún tipo de sesgo ideológico, es un proceso que todo el mundo tiene que enfrentar más o menos de la misma manera. Lo que sí también apreciamos igual es que los políticos sí le aporten sesgo ideológico a cómo vamos, a qué decisiones vamos a tomar y a qué vamos a priorizar. A la voluntad política para llevarlo adelante, ¿no? Y bueno, mira, Leonardo, vamos a ponerle onda, ¿no? Vamos a ser constructivos, pero también divertidos a la hora de meterlos en estos temas. Algunos se van a meter en un brete fuerte, pero los tenemos que hablar. Digo, la responsabilidad es esa, ¿no? Algunos tenemos que dar un pasito medio raro para marcar la diferencia. Me parece que es esta. He hecho tantos años de política que me puedo tomar alguna libertad. Leonardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer. El placer es nuestro. Un saludo a ti y otro para Gabriel.